Muy bien. Estamos muy bien. Y una de las cosas que habíamos visto la última vez es el hecho de notarnos en una parte muy importante de la palabra profética y en Daniel, en el capítulo número 9, cuando habla acerca de las 70 semanas. Las 70 semanas están dedicadas para el pueblo de Israel y para la santa ciudad, pero hay un pequeño problema que tiene Israel. Es precisamente, es que no puede conectar las 70 semanas de Daniel. Desde la semana 69 no puede hacer la conexión con la semana 70 porque no tiene la posibilidad de hacer esa conexión. Aunque quisiera, no puede conectar esa semana, porque la última semana es posterior al periodo del inicio de la gracia, es decir, ya vino Jesucristo, ya murió Jesucristo, estableció y fundó la iglesia con todos los apóstoles. Entonces, es un periodo que ya no le corresponde a Israel como para dar a luz en esta parte. Entonces, las 70 semanas están destinadas para el pueblo de Israel, pero no por medio del pueblo de Israel. Están destinadas para el pueblo de Israel, pero por medio de la iglesia. Si me acompañan, yo voy a tener ya todo el temario para la próxima semana. Voy a tener el próximo miércoles ya la mayor parte del temario para poder iniciar con una secuencia cronológica acerca de todas las cosas que corresponden al panorama profético de la iglesia. Entonces, dentro de la semana 70 es el centro de lo que va a ser el panorama profético. El panorama profético es un panorama que tiene que ver con el testimonio de Jesucristo. Lo vimos en Apocalipsis 12, donde dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de toda la profecía. Apocalipsis 19:12 nos está hablando muy cercanamente a lo que es el testimonio de todos los profetas, y toda la palabra profética está encaminada y dirigida precisamente hacia el testimonio que tenemos en nuestro corazón. El testimonio de Jesucristo no está en el corazón de los judíos, de los israelitas. El testimonio de Jesucristo está en nuestro corazón, lo dice primera de Juan capítulo 3 a partir del verso 1, donde dice: mirad con cuán amor nos ha amado el Padre al habernos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Dice: hijitos, ahora el mundo nos conoce, pero cuando se manifieste Jesucristo, entonces nos veremos tal cual Él es. Es importante saber quiénes somos nosotros, pero hasta que el testimonio de Jesucristo, hasta que la palabra de Jesucristo en el testamento, en el testimonio que nosotros guardamos de Él se manifieste, entonces ya podemos saber realmente quiénes somos. Entonces, es necesario que esta palabra que nosotros estamos estudiando se haga viva y eficaz, como lo dice en Timoteo, se haga como una espada a dos filos, que penetre hasta partir de los huesos, los tuétanos, las coyunturas, y pueda discernir aún todos los pensamientos. Entonces, esta palabra se tiene que hacer viva en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos entender este testimonio, el testimonio de Jesucristo. Una vez que podemos ver el testimonio de nosotros reflejado en nuestro corazón a través de la misericordia de Dios, a través de la sangre de Jesucristo, entonces podemos empezar a notar nosotros cuál es el espíritu de la palabra profética. Toda la profecía escrita en el Antiguo Testamento es un testimonio fiel del corazón de Dios para este tiempo. Es decir, Dios ha querido guardar su testimonio, Dios ha querido guardar su palabra para decirnos y hablarnos qué es lo que va a suceder desde el inicio hasta el final de los tiempos. Nos dice antes de la creación del mundo qué es lo que sucedió, nos dice qué sucede con la creación del mundo, cuál es el motivo y la razón, y nos dice cómo va a ser el final de los tiempos
a través de la palabra profética. No nos lo está diciendo en Apocalipsis, no. En Apocalipsis nos está diciendo cómo va a ser todo, quién y cómo va a ser la consumación de los tiempos. Pero en toda la palabra profética nos dice qué es lo que Él va a hacer. Todo lo que Él va a hacer desde el inicio hasta el final. Entonces, todas estas cosas han sido escritas para nuestro beneficio, para que podamos entender toda la palabra profética. Pero desgraciadamente, la palabra profética tiene que ver con el qué va a hacer Dios. ¿Qué va a hacer tanto para sacar a su pueblo de Egipto, para bendecir a Abraham y hacer una gran nación? ¿Qué va a hacer Dios para poner a reyes, para poner jueces, para gobernar al pueblo de Israel, para llegar hasta este momento que estamos viviendo a través de los apóstoles, especialmente Pablo y Pedro? ¿Y cómo podemos nosotros encontrarnos en la palabra profética más segura escrita en el Antiguo Testamento? Ese Antiguo Testamento nada tiene que ver con todo lo que son las dispensaciones. El dispensacionalismo es periodos de tiempo que estableció el Señor para darle un seguimiento al pueblo de Dios a través del pueblo de Dios y a través de la iglesia en estos últimos tiempos para acercar otra vez al pueblo de Dios hacia su reino. Entonces, no hay plan A, no hay plan B, no hay plan C. Todo tiene que ver con un plan eterno que escribió Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y ahí está el qué es lo que va a hacer Dios. En el Apocalipsis está el cómo. En las cartas de Pablo a Reyes, a Tesalonicenses, primera y segunda, un poquito Colosenses, está escrito el cómo va a hacer Dios las cosas. Entonces, en el Nuevo Testamento hay un poquito descrito del cómo, pero toda la palabra profética es el qué va a hacer Dios. Ese es lo más importante, qué va a hacer Dios. Pero muchas veces pensamos que la iglesia no está en el Antiguo Testamento. No encontramos la palabra iglesia, entonces batallamos con eso para encontrarnos ahí. No encontramos la palabra iglesia después del capítulo 4 en el Apocalipsis. Pensamos que la iglesia desaparece a partir del capítulo 4. Entonces, la palabra iglesia se refiere a un grupo de siervos del Señor y el Señor la utiliza la palabra iglesia nada más como un concepto para mencionar lo que eran los primeros cristianos, lo que eran los siervos que iban a conocer a Dios de una manera muy racional, de una manera muy cronológica y de una manera muy lógica. Por eso empieza a hacer o establecer el formato de la iglesia. Pero la iglesia como tal no tiene la suma importancia como la tienen los siervos del Señor. Por ejemplo, David, que aparece al final de los tiempos, Elías, que aparece al final de los tiempos, y no está hablando del pueblo de Israel, ni está hablando de la iglesia, pero aparecen personas o personajes como Juan, que tampoco está en el concepto de la iglesia, pero aparece el personaje de Juan en el final de los tiempos. Aparecen los dos testigos, aparece el mismo rey David dentro de la explicación acerca del Cordero de Dios que tiene la llave de David, que abre la puerta y ninguno cierra, o cierra y ninguno abre. Entonces está dando una explicación muy clara y muy lógica acerca de personas que, aunque no son mencionadas como iglesia, están representadas como la iglesia. Porque, por ejemplo, en el capítulo 6, cuando habla en Apocalipsis del quinto sello, capítulo 6, verso 8 y 9, está hablando que cuando abre el quinto sello vio de las almas de los que estaban debajo del tabernáculo, esperando por la venganza, pero el Señor les dice, no te preocupes, es necesario que esperemos a que se junte un poquito más el número de todos estos escogidos, los que están por estar con ellos. Entonces, ya dentro de la gran tribulación está la actividad de la iglesia, pero no como con la palabra iglesia.
Aparece en Apocalipsis 17:14 la palabra donde dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero dice que los que con él están son llamados, escogidos y fieles. Entonces no está hablando de la iglesia. Dice que cuando el anticristo se va a hacer lucha contra la mujer vestida de sol en el capítulo 12, dice, se va a hacer lucha contra el resto de la descendencia de la mujer. Los que le siguen, los que buscan sus mandamientos, los que son fieles y los que son llamados. Entonces, después del capítulo 4 no aparece la palabra iglesia, pero obviamente está ahí toda la iglesia durante este escenario de la gran tribulación. Y aparece en Daniel al final, en el capítulo 12, en el verso 12, donde dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, 75 días después de la gran tribulación, dice el Señor, bienaventurado el que espere y llegue a ese tiempo. ¿Sí? Porque hay una bienaventuranza, hay una bendición esperar vivo hasta que se acabe la gran tribulación. Entonces, todas estas cosas nos hacen suponer que la última semana de Daniel, la que refirió hasta hasta después de haber muerto el Mesías, después de la semana 69, hay un lapso de tiempo y un periodo en el cual Dios estableció un compromiso con la iglesia para que pudiera establecer el final, la última semana de Daniel. Entonces, estamos en el panorama profético, pero no hay mucha apariencia. Pero nos vamos a empezar a encontrar aquí. Y aquí vamos a tomar cartas en el asunto, cartas para poder entenderlo. El temario lo vamos a empezar a ver a partir de el miércoles próximo. Aquí es cuando está trayendo la condena hacia las obras de Satanás y la condena con Adán. Dice en el capítulo 3, 14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste por haber engañado al hombre y a la mujer, dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios establece la figura de la mujer, no establece la figura de una mujer en particular, no de una mujer como Eva, como María. Establece la figura de una mujer como la iglesia. Es una figura de un personaje que va a aparecer repetidamente en toda la Biblia. No va a aparecer nada más cuando nace el Mesías. O no va a aparecer nada más al final del último tiempo como la mujer ramera. No va a aparecer únicamente como Eva cuando es la caída. Hay quien le gusta separar la Biblia en dispensaciones. Y separar la Biblia en dispensaciones es creer que posiblemente Dios había hecho o le había faltado hacer algo más en esa primer dispensación y tuvo que agregarle, tuvo que añadirle, después de la caída tuvo que añadir la ley para establecer el sacrificio y el sacrificio que perdonara el pecado del pueblo de Israel. Y como no funcionó la ley ni el sacrificio en los animales, entonces estableció otro tipo de sacrificio, ¿sí? A través del sacrificio de Jesucristo, en la temporada de los jueces, la temporada de los reyes, la temporada del Mesías o de los profetas y luego la del Mesías. Entonces no estamos hablando de esas 7 dispensaciones. Estamos hablando de una sola dispensación, es decir, de un plan eterno de Dios para la raza humana. Pero la raza humana tenía que ver con Abraham, con la nación que iba a formar, con este pueblo que era difícil, de dura cerviz, con los jueces, con los profetas, primero con los patriarcas y luego con los jueces, luego con los reyes, luego con los profetas, posteriormente con los apóstoles y al último, como decía Pablo, al último como un abortivo a mí, ¿verdad? A nosotros. Llegó finalmente hasta
con nosotros. Por eso dice la Escritura en Jeremías 31:3, dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces Dios da una connotación muy marcada en Efesios capítulo 2 acerca de los dos pueblos, la iglesia y el pueblo de Israel. Dice, voy a hacer de los dos una nación, quitando el muro que hay de división entre los dos pueblos, para que haya una reconciliación por medio de la sangre de Jesucristo, dice, por medio de la doctrina de la cruz. Entonces, quien lleva la batuta con la doctrina de la cruz es la iglesia, son los hermanos, los cristianos. Entonces, a través de este gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos tomó a nosotros para que acercáramos al pueblo de Israel. Aquí vamos a hacer una primera parte en el capítulo 1. En el capítulo 1 habla de toda la creación, pero nos vamos a concentrar en el sexto día. En el sexto día, para poder entender muy bien todo lo que es la temporada profética sin tratar de entender mucho acerca de las dispensaciones. Dice en el capítulo 1, en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí adelante en el capítulo 2, verso 7, dice, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pónganle ahí un dedo o una marca, nada más para ver rápidamente lo que es Primera de Corintios 15, cuando habla acerca de la resurrección. En Primera de Corintios 15 habla un poquito acerca de esta parte que hablamos del hombre. Dice en el capítulo 15, verso 40 de Primera de Corintios, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales, otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Dice el 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre. Fíjense bien, hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Es decir, cuando Dios hizo al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Pero dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo dicen Salmos. Entonces, cuando habla del hombre carnal, del hombre en carne, no está hablando de la imagen de Dios en el hombre en la carne, está hablando de Dios, de la imagen del hombre en espíritu a la imagen de Dios. Entonces, cuando hablamos aquí precisamente en esta parte del capítulo 2 de Génesis, donde dice, y entonces Jehová Dios, en el verso 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios formó al hombre, no al Hijo de Dios. Dice que formó al hombre y le puso esencia de Dios. ¿Qué le dio de Dios a Adán? Acuérdense, por favor. ¿Qué parte de Dios puso en Adán? Porque dice que lo hizo a imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen esa? Se las puedo hacer un poco más sencillo en Romanos capítulo 8. Perdón, Romanos capítulo 1. Dice Romanos capítulo 1.
Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios es conocido, sí, les es manifiesto. Es decir, no pasa inadvertido a ningún cristiano, a ningún hijo de Dios, pero tampoco a ningún ser humano. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas que no se ven de Dios, las cosas que no se ven de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, lo que no se vio, lo que no se ve de Dios, su eterno poder, pero también su deidad, es conocido por el hombre a través de todas las cosas hechas desde la creación del mundo. Una de esas fue el hombre, es decir, el Adán primero fue hombre, Jesucristo después fue hombre, pero recibió el Espíritu de Dios. Por eso fue al bautismo con Juan el Bautista y dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se alegró en Jesucristo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fue bautizado en el Espíritu Santo y a partir de ahí inició la carrera del Hijo de Dios. No era ya nada más el Hijo del hombre, sino era también para el Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos precisamente esa naturaleza, la naturaleza que vino sobre Adán. La naturaleza que fue originalmente en Adán, nosotros la recuperamos por la misericordia de Dios. Es decir, si te vas al capítulo 3, el verso 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente de Satanás, que es el anticristo, y la simiente suya, la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Habla precisamente la semilla, la que está a dar a luz, la simiente que está por dar a luz en el capítulo 12. Si hay alguna duda me van diciendo. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Dice este capítulo que había una mujer que estaba encinta. Apareció en el cielo una gran señal de una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento, esta mujer. Muchos piensan aquí en el capítulo 12 que la mujer vestida de sol es la Virgen María. Otros piensan que la mujer vestida de sol es el pueblo de Israel. Pero como dice el profeta, a ustedes les nacerá el sol de justicia, porque el Señor nos hace siervos de la justicia. Y lo que nos da a entender en Mateo 24 y en el capítulo 12 de Apocalipsis es que la mujer vestida de sol es precisamente la iglesia, porque la iglesia tiene 3 rumbos, como nos habla en Miqueas capítulo 4. Aquí en estos 3 rumbos dice que es una mujer que está con dolores de parto. Sí, y con dolores de parto habla de la mujer en el capítulo 12, en el capítulo 4, perdón, de Miqueas, capítulo 4, verso 9. Alguien que lo busque, por favor. Miqueas 4, verso 9. Miqueas 4, verso 9. Entonces aquí está hablando de esta mujer que aparece encinta con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y dice que al mismo tiempo aparece otra gran señal. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que son la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. Sí, y las arrojó a esta tercera parte de los ángeles caídos sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
La aparición del anticristo se da hasta la segunda parte de la semana de Daniel y aparece en Daniel capítulo 9, verso 27. En la última semana dice que la primera semana va a establecer el pacto con muchos y a la mitad de la semana dice que vendrá el desolador. Entonces, la aparición precisamente de este dragón, la aparición del anticristo se da a la mitad de la segunda semana. Entonces, obviamente estamos hablando que todo esa primera parte de la mujer, la acción de esa parte de la mujer está durante los primeros 3 años y medio. Pero cuando viene el dragón, cuando viene el anticristo, entonces la mujer es llevada al desierto por otros 3 años y medio. Una parte es arrebatada, esa parte del remanente es arrebatado, donde estamos ahorita en Génesis capítulo 3, verso 15. Y otra parte va a pelear contra el dragón, ¿sí? Los que siguen al Señor Jesucristo, y ahí va a vencer el Señor Jesucristo con esta parte de la mujer, ¿sí? Los que van a hacer guerra junto con Jesucristo van a hacer guerra al anticristo. Si hay alguna duda, de inmediato me dicen, por favor. Con toda confianza. ¿Vamos bien? ¿Hay una referencia bíblica de esto? O sea, donde dice que van a pelear y donde dice que son arrebatados y donde dice que van al desierto. ¿Dónde vienen? Capítulo 12. Vamos el verso 14. Bueno, vámonos desde el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá, este hijo varón va a regir con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mayoría de los teólogos piensa que este arrebatamiento es de Jesucristo. Está hablando que la mujer, que es María, dio a luz un hijo, que fue Jesucristo, y este hijo fue arrebatado. Pero Jesucristo no fue arrebatado. Un arrebatamiento es agarrar a alguien y llevarlo antes de que corra peligro. Y Jesucristo fue ascendido al cielo sin ningún peligro. Él acaba de resucitar. Había llevado las llaves del Seol al cielo, había llevado la cautividad cautiva al cielo y vino a dar instrucciones a la iglesia. Sí, vino a dar instrucciones a sus apóstoles aquí para la formación de la iglesia. Pero Jesucristo no fue arrebatado. Nunca se habla de un arrebatamiento de Jesucristo. Entonces se está hablando de una parte de la iglesia, la misma que habla en Miqueas. ¿Alguien tiene Miqueas 4:9? Sí, amén. Sí, léelo, hermana. Dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ah, caray, qué excelente. Entonces, aquí en el capítulo 4, si te regresas un poquito, Mical, en el verso 6, en el capítulo 4, verso 6, dice, habla de estas 3 partes. Dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando precisamente, sin quitar esto, vamos a irnos, ahorita lo vamos a traspolar al capítulo 12 de Apocalipsis. Dice, en aquel día juntaré a la que cojea, la que va a ser raptada, la que está dañada, la que ya se cansó, como dice la canción de Gustavo Adrián Romero, cansada del camino, la que evangelizó, la que profetizó, la que vendó, la que curó, la que trabajó mucho. Dice, recogeré a la descarriada. Estamos hablando de la oveja descarriada, de la que el Señor se enojó por un tiempo, por un breve momento, la que abandonó por un tiempo, pero iba a recoger con grandes misericordias. Y a la que afligió es la que preparó en el desierto.
la que preparó en medio de las dificultades, en medio del quebranto, en medio del dolor. Entonces, por eso en el capítulo 12, estas son las tres partes de la iglesia, la que cojea, la descarriada y la que afligí. A la coja la pondrá como remanente. Ahorita vamos a ver qué es el remanente, es el que raptó. Y a la descarriada como nación robusta, Israel. Él dijo que iba a ser una gran nación de Israel y aquí la pone como nación robusta. Sí, y en el capítulo 9 habla precisamente de la que afligió. Dice, y a ti, en el verso 8, tú, torre de rebaño, fortalece la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas? No hay rey en ti, pereció tu consejero, que te ha tomado como dolor, tomado dolor como mujer de parto. Ahí está la mujer que está de parto. Entonces, en el capítulo 12 de Apocalipsis, habla de estas tres partes. Y de la primera es la que es raptada. La primera dice, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro y a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuál es ese hijo varón? Jesucristo no es. En el capítulo 2, versículo 26 de Apocalipsis, nos dice quién es ese hijo varón. Capítulo 2, verso 26. Está hablando un mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero estas naciones, así como yo también la he recibido de mi Padre. Está hablando Jesucristo, por un lado, que él también va a quebrar a las naciones, pero dice a la iglesia Tiatira, al que venciere, le daré, dice, autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Entonces aquí en el 12, este hijo varón dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Está hablando de esta iglesia que se encuentra en Tiatira, que va a regir con vara de hierro a todas las naciones, así como Jesucristo va a hacer el mismo trabajo. ¿Sí? Y esta es la primera parte que habla Miqueas, el remanente, la que cojea. Es decir, la que ya trabajó, la que hizo mucho trabajo, la que no reprendió Dios, que fueron dos iglesias, la primera fue Esmirna y la segunda Filadelfia. ¿Sí? Capítulo 2 y capítulo 3. Y dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días, es decir, 3 años y medio. ¿Y cómo se fue allá? En el verso 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, ¿sí? Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Entonces, cuando se refiere a las 2 alas de la gran águila para que volase hasta el desierto, está hablando lo que dice Isaías 42, dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque los jóvenes se fatigan y se cansan, los jóvenes se cansan y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, como las águilas dice que serán. Este capítulo está hablando precisamente de esta parte de la iglesia, una iglesia que está lista y preparada precisamente para poner frente a todo lo que va a ser la obra de la iglesia, como iglesia del pueblo de Israel, con la parte descarriada. A la parte descarriada, Dios la va a llevar al desierto y va a hablar a su corazón. Oseas capítulo 2, verso 14 y 15, habla de esta parte. Le dice al pueblo de Israel, ahí te voy a seducir, te voy a llevar al desierto y en el desierto voy a hablar a tu corazón y ahí te daré tus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí me desposaré contigo, dice, porque se va a casar con el pueblo de Israel. Se va a casar
con la otra parte que va a hablar al pueblo de Israel, porque van a ser de los dos una sola nación, un solo pueblo. Entonces se va a casar el Señor. No hay dos bodas, no hay una boda con la iglesia y otra boda con el pueblo de Israel. Acuérdense que va a ser una sola nación, y así como le prometió al pueblo de Israel en Oseas capítulo 2, dice el verso 14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. 15, y le daréis sus viñas desde el valle, desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y dice en 18, en aquel tiempo haré para ti pacto, está hablando con Israel. Oseas habla al pueblo de Israel, no habla a la iglesia. Haré pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Está hablando del final de los tiempos, cuando quita la vanidad, toda la vanidad que había sido puesta sobre la creación. Romanos capítulo 8, verso 19. Y dice, verso 19, y te desposaré, aquí mismo del libro de Oseas, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, porque el pueblo de Israel nunca había sido fiel. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Nosotros se lo vamos a presentar. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y aquí viene el hijo de Oseas, Jezreel, y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, a el hijo que sí era de Oseas, porque ven a mí y ven, se llama la otra, Lo Ruama y Loami, ellas no eran hijas de Oseas, pero aquí sí está respondiendo que va a hacer pacto con toda la tierra, con toda la creación, y que la va a desposar, y que en el valle de Jezreel va a hacer este pacto con ellos, porque era el hijo, era el escogido y era el amado. Entonces, está hablando precisamente de estas tres partes. El remanente, que es la que cojea, es el hijo varón que va a ser raptado. Y luego habla de la descarriada, la oveja descarriada, la que va a estar en el desierto, porque ahí el pueblo de Dios, que es la iglesia, va a hablar y va a hablar al corazón del pueblo de Israel en el desierto, y ahí va a hablar a su corazón, y ahí se va a convertir el pueblo de Israel a Jesucristo. Por medio del mismo sacrificio que nosotros nos convertimos, por medio del mismo método de la cruz, así se va a convertir el pueblo de Israel, y va a estar en el desierto. Allá lo vamos a esperar. Y la salida del pueblo de Israel va a ser en huida. Dice Mateo 24, 15, dice, y cuando vais a la abominación desoladora, está en el lugar que no debe estar. El que le entienda, entre paréntesis Daniel, dice, huya a los montes. Allá vamos a estar nosotros esperándole. Nosotros vamos a ser llevados con las dos alas de la gran águila, y el pueblo de Israel va a huir, porque van a ver que se rompe el pacto del anticristo con el pueblo de Israel. Se siente en el lugar de Dios y rompe el pacto con el pueblo de Israel. Y la última parte, que es la torre de rebaño, que es la iglesia, la torre fuerte, que va a desmenuzar con sus pezuñas a muchas naciones y va a juntar el botín para su Dios. Dice aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces, verso 16, capítulo 12, 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero la mujer ya estaba en el desierto, el varón ya había sido arrebatado, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto de la descendencia de la mujer no es Israel. El resto de la descendencia de ella es otra parte de la iglesia. No los que se van al desierto, sino los que se van al monte, al valle de Megiddo, a hacer pelea contra el dragón, ¿sí? Contra el anticristo. Dice, y se va a hacer pelea contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de la mujer?
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son los que tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Eso es bien en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, 2 y 3. ¿Sí? Y también está en Apocalipsis 19, verso 10. ¿Sí? Aquí está Apocalipsis 19, verso 10. Dice, y me postré yo a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Yo soy igual que tú. Y de tus hermanos que retienen, ahí está el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio que tú tienes en tu corazón de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio que tú tienes en tu corazón engloba todo el espíritu de toda la palabra, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Todo el espíritu de la profecía, de toda la palabra. Y ese testimonio está en nuestro corazón. Gracias a Dios. Entonces, aquí dice que esta última parte se fue a hacer pelea contra el anticristo, los que guardan sus mandamientos y retienen el testimonio de Jesucristo. Por eso no los encontramos, a lo mejor no con el concepto de iglesia, pero nos encontramos aquí en el Apocalipsis, capítulo 17. En el capítulo 17, en el verso 14, habla esta parte. Dice en el verso 14, pelearán contra el Cordero, porque aquí está hablando de la destrucción de Babilonia, la religiosa, y está hablando del anticristo. Van a pelear todos los ángeles de Satanás, el anticristo, dice, van a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y quien está con Jesucristo son los llamados, son los elegidos y son los fieles. Ahí está esa parte que hablaba en Miqueas, ¿sí? La torre de rebaño. Esa torre de rebaño, versículo 8 y 9 de Miqueas 4, está hablando precisamente de la iglesia. Ahí está profetizando esa parte de la iglesia y está profetizando esa parte del arrebatamiento que habla del remanente, la que cojea. Esa parte de la iglesia, la que cojea, la que menciona en Filadelfia y la que menciona en Esmirna, la iglesia que no es reprendida, que aunque tenía poca fuerza y aunque era pobre, se mantuvieron guardando los mandamientos del Señor. Amén. Entonces, esto aparece acá en Génesis, no hemos quitado el renglón de Génesis capítulo 1. Aquí en el capítulo 1 está hablando precisamente de estas personas que están, aquí está, dice en el 26, y creó Dios al hombre. El hombre dice que lo hizo del polvo de la tierra. Si hubiera hecho al hombre conforme a la Trinidad, entonces el hombre no hubiera caído, porque lo hubiera hecho todo a la imagen de Dios, pero no lo hizo todo a la imagen de Dios, porque lo hizo del polvo de la tierra, y Dios es espíritu. Dice que Dios, la palabra que en 1 Corintios 15 dice que Dios es espíritu. Entonces, no es hombre, ni hijo de hombre. Entonces, una parte fue hecha como el hijo del hombre y otra parte fue hecha como el hijo de Dios. ¿Cuál fue hecha como el hijo de Dios? Bueno, la parte donde le dice Jesucristo a los seres vivientes, porque estaba hablando con los seres vivientes, no estaba hablando con la Trinidad. Si hubiera hablado con la Trinidad, no hubiera hecho al hombre, hubiera hecho a otro ángel o hubiera hecho a otro Dios, pero Dios no hizo a otro Dios. La Trinidad ya estaba desde muchísimo antes de que nosotros pudiéramos imaginarnos en Jeremías, en Ezequiel 28, que había hecho aquel ángel lucero de la mañana. Ya estaba la Trinidad, entonces no iba a ser a otro Dios, ni iba a ser a otro ángel, ni iba a duplicar a alguien en la forma de Dios.
Iba a ser al hombre con el Espíritu de Dios, por eso iba a ser eterno. Entonces, dice en el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoreé sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven por la tierra. Y le da todas las indicaciones. Entonces, le dice en las indicaciones, y puso a Adán nombre a toda bestia, capítulo 2, verso 20, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó una de las costillas y cerró carne de su lugar, y de la costilla hizo a la mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban, dice el 25, ambos desnudos, y no se avergonzaban, como el esposo y la esposa no se avergüenzan uno del otro. Entonces, dice en el capítulo 3, dice, aquí engaña Satanás a la mujer. Él no había escuchado las indicaciones que había dado Dios. Y le dice en el verso 1, pero Satanás era astuta más que todos los animales, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto, del huerto. No coman de todo el árbol, de todos los árboles. Entonces la mujer, ya habiendo escuchado a Adán, le dice, de todos los árboles del fruto podemos comer, del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Es del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero no le dijo nada del árbol de la vida. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Y realmente no murió de inmediato. Ese fue el engaño. No vas a morir. Porque la mujer comió y no murió. Adán comió y no murió. Pero la condena fue que iban a morir. No serían eternos. Dios les había dado el espíritu de él, del espíritu de Dios para que fueran eternos. Pero Adán no lo quiso. Entonces Adán fue temporal, vivió más de 700 años. Entonces lo importante es que fue engañado con una gran verdad de parte de Satanás. Mira, cómela y no vas a morir. La comió y no murió. La comió Adán y tampoco murió. Pero Dios no se refería a que iban a morir de inmediato. Dios se refería a que iban a tener una muerte física, porque ellos no habían sido preparados para tener una muerte física, pero cuando desobedecieron, murieron físicamente, empezaron a envejecer poco a poco. Empezaron a envejecer. Dios empezó a ponerles, ahí les puso unas cuentas en el DNA, ¿sí? Para que ellos pudieran acabar esas cuentas y murieran. Entonces, esto tiene mucho que ver aquí con este capítulo 2, donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si ustedes me acompañan al capítulo 4, aquí de Apocalipsis, dice, fue el hombre un ser viviente. Tenemos un poquito de problemas para entender o para relacionar el Antiguo Testamento con el último libro que es el Apocalipsis, pero el Apocalipsis viene en todas las palabras proféticas y viene en Génesis también. Entonces ahí en el capítulo 4 empieza a hablar acerca del cielo, empieza a hablar del trono y dice, y en el verso 6, capítulo 4, y dice, y delante del trono, ya vamos a terminar, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, junto al trono, pegado al trono,
y alrededor, pegado del trono, había 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Aquí no dice querubines, nada más dice seres vivientes, porque hizo de Adán un ser viviente. Entonces, el patrón de Adán, para hacerlo un ser viviente, porque todavía no traía condenación a Adán, todavía no pecaba Adán, y dice, e hizo de Adán un ser viviente, porque lo hizo del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz, y lo hizo un ser viviente. Y dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Todos estos seres, todos estos elementos o las caras que representaban estos seres vivientes fueron hechos en el 6º día. En el 6º día, incluyendo al hombre. Por eso un ser viviente tenía el aspecto de hombre. Entonces, ¿cómo hizo Adán? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre tampoco para que se arrepienta. Entonces, si no es hombre ni hijo de hombre, entonces, ¿cómo hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios? Bueno, hizo al hombre de uno de los seres vivientes y tomó de su espíritu para ponerlo en Adán para que fuera alma viviente, para que viviera eternamente. Una alma viviente, como dice en 1 Corintios 15. Hizo del primer Adán un alma viviente y del segundo Adán, Jesucristo, un espíritu vivificante. Porque el primer hombre es corruptible y el segundo hombre no. Es eterno. De ese eterno había hecho Adán, pero después, como desobedeció, dejó de ser eterno Adán. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros volvemos a tomar el formato original de Adán. Venimos a ser hijos de Dios porque tenemos cuerpo, pero ya no vamos a morir. Físicamente morimos, pero ya espiritualmente ya no morimos. No pasa lo que pasó con Adán. Entonces nosotros volvemos a tomar este mismo sentido cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Únicamente cuando nos convertimos a Cristo. Pero cuando dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 1, 2 y 3, mirad con cuán amor nos ha amado el Padre para hacernos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero no nos vemos como hijos de Dios. Pero cuando Él se manifieste, este Cristo que está aquí, Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Eso dice en 1 de Juan capítulo 3. Entonces, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Cristo, el que está en nuestro corazón, se manifieste, empiece a salir el Cristo que realmente existe en nuestra vida, que no se ve, dice, entonces seremos semejantes al Cristo que está a la diestra del Señor. Vamos a ser iguales. Iguales a ese Cristo que estaba originalmente en la vida de Adán, que no había pecado todavía y que no había caído. Pero ¿por qué está en nosotros si nosotros somos pecadores? Porque nosotros hemos dejado de ser pecadores, por eso está en nosotros. Porque Dios no habita en un corazón donde hay pecado y donde hay maldad. Dios santificó nuestro corazón con su presencia y en nuestro corazón, como hay presencia de Dios, hay santidad. Por eso le dice a Moisés, Moisés, quita tu calzado porque la tierra que estás pisando santa es. ¿Qué hacía santa a esa tierra? La presencia de Dios. Ahora en nuestro corazón viene el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, y ese Espíritu de Cristo santifica nuestro corazón, no lo santifica nuestras buenas obras, no santifica nuestro corazón nuestra buena conducta.
Nuestro corazón es santificado por el Espíritu de Dios. Ahora este Espíritu de Dios que está aquí hace que nuestro corazón sea santo. Entonces es transformado nuestro corazón, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas. Viene a darnos una vida completamente nueva. Por eso viene el pleito de si la salvación se pierde o no se pierde. Dice en Romanos 7:24, dice, miserable de mí, ¿quién me libraste de un cuerpo de muerte? Porque el cuerpo es un cuerpo de muerte, es un cuerpo corruptible, pero mi espíritu no. Mi espíritu es diferente a mi cuerpo, porque primero fue la carne y luego es el espíritu. Primero es lo temporal y luego es lo eterno. Primero es lo corruptible y luego es lo incorruptible. Primero fue René y ahora es el Hijo de Dios, René, Hijo de Dios. Pero primero fue el René carnal, el que no se sometía a Dios, a la voluntad de Dios, el que huía de la presencia de Dios, el que no quería acercarse a la presencia de Dios. Pero ahora es un nuevo René, ¿sí? Ustedes podrán encontrar defectos en mí, podrán encontrar culpas en mí, podrán encontrar algunas cosas que no les agradan de mí, pero mi corazón es santo porque ahí está habitando la presencia de Dios. Mi espíritu es santo porque ahí está habitando la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo entender la iglesia en el panorama profético si no puedo entender mi vida en el origen, como fue Adán y como es Cristo? Entonces tengo que entender el origen para poder entender el panorama profético de la iglesia, porque la iglesia no nació hace 2000 años. La iglesia estaba en el corazón de Dios hace millones de años. Estaba en su corazón y se lo transmitió a los profetas para que lo hablaran al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no entendió. El pueblo de Israel no pudo captar todo esto que era interesantísimo. Para poder entender las 70 semanas de Daniel, tenemos que entender la naturaleza de Daniel y el espíritu de Cristo que estaba en Daniel. Y el espíritu que estaba en Daniel únicamente lo tenían unos cuantos, como Isaías, como David. David no tenía que ir a ofrecer sacrificio por su vida. Ningún profeta tenía que ir a ofrecer sacrificio por su vida. Díganme uno de los profetas que haya hecho eso. Ningún profeta fue a ofrecer sacrificio por su vida. Ninguno. Ofrecieron sacrificios como holocausto para el Señor, como Jacob cuando apareció el ángel de Jehová, como Elías cuando mató a todos los sacerdotes de Baal. Pero ninguno fue a ofrecer por su vida porque el Espíritu de Cristo moraba en ellos, dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 11. Estaba el Espíritu de Cristo en ellos, en todos los profetas. 1 de Pedro, vamos a ver qué dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso, vamos a leer el 10. Dice 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en todos los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros, para la iglesia, que administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan estar presentes y mirar los ángeles, pero no pueden estar aquí. Se nos fue dado a ti y a mí. Es algo tremendo. Por eso la iglesia aparece en un panorama profético en el Antiguo Testamento, porque teníamos que aparecer como seres vivientes, como criaturas de Dios, como hijos del hombre, porque vamos a aparecer como hijos de Dios a partir del sacrificio de Cristo. Como hijos de Dios aparecemos en el sacrificio de Cristo tomando el mismo formato de Jesucristo, en Romanos 8:29. Y a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos semejantes al Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él va a ser el primero, no el único. Entonces vamos a aparecer nosotros en el mismo formato de Jesucristo. Excelente.
Entonces, aparecemos en el formato de Adán, ahora aparecemos en el formato de Jesucristo. Jesucristo vino como Mesías, no tenemos el formato del Rey de Reyes y Señor de Señores, no tenemos el formato del Dios Todopoderoso, tenemos el formato del Hijo de Dios. Ese es el formato que tenemos nosotros como el Hijo de Dios. Amén. ¿Habrá alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? Vamos a seguirle con esto, no terminamos todavía. Hermano, hay una parte de la Biblia que me llama la atención y de hecho alguien me preguntó también, donde dice que no arrojes tus perlas a los cerdos. Marcos. Sí, entonces yo quise relacionar eso porque pues sí es un versículo que hemos escuchado mucho, pero cuando me lo pregunta alguien que no conoce absolutamente nada, sí me pone a pensar si la interpretación es correcta o no. Yo me imaginé que era la salvación, ¿es correcto? No. La salvación es como el sol. La salvación es como la lluvia. La salvación viene sobre todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Para que todo el que en él cree, no que sea de tal o cual religión, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación fue abierta a todos porque Dios no hace acepción de personas. Romanos 9 dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso abrió la salvación para todos, pero muchos son los llamados, pero pocos fueron los escogidos. ¿Por qué? Porque dependía de Dios, no. Porque muchos no acudieron al llamado de Dios. Muy pocos acudieron al llamado de Dios. Entonces, muchos son los llamados. Todo el mundo fue llamado, pero no todos acudieron. Entonces, cuando hay perlas, habla de las perlas que son las puertas del templo del Señor, no, perdón, de la ciudad de Jerusalén. Pero cuando habla de las 12 puertas en el templo, habla y dice en Apocalipsis 21, dice que las 12 puertas son 12 perlas. Y hay mucha ciencia y hay mucha sabiduría en todo esto, porque hay mucho conocimiento de Dios en toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y todo esto habla mucha sabiduría. Entonces, hay gente que no quiere prepararse para el Señor, hay gente que no quiere recibir el reino de los cielos. Por eso decía el Señor, esos se les fueron dadas las parábolas. Entonces, el Señor les dijo, yo les di oídos con los que oyen, pero no entienden. Les di ojos con los que vean, pero no comprendan. Porque después, si entienden y comprenden, se van a arrepentir y los voy a tener que perdonar, pero no es tiempo todavía. Entonces no puedes aventar todas estas palabras maravillosas, mucha sabiduría que está habiendo ahorita en la palabra, en este tiempo, para este tiempo, no la puedes arrojar a la gente que no está interesada en ella. No puedes obligar a la gente simple a que se interese en las cosas maravillosas de Dios. No porque menosprecia a hermanos como cerdos, pero hay muchas discusiones inútiles que también habla Timoteo, que no entres en discusiones vanas porque no terminan bien, es decir, no vas a ser sabio al sabio. Por eso decía por los proverbios, ¿verdad? Dicen, reprende al sabio y más sabio será. Reprende al necio y te va a provocar un dolor de cabeza enorme, porque el necio no entiende la reprensión. Tú puedes regañar a la iglesia y se van a sentir incómodos y molestos. En vez de sentirse agradecidos porque el Señor reprende, porque el Señor al que ama lo corrige y lo reprende, ellos van a sentirse incómodos y molestos y se van a sentir mal contra el que los corrija delante del púlpito. Entonces,
Cuando el Señor dice que no avientes las perlas a los cerdos, no la van a valorar. Si tú le avientas a algún cerdo, aviéntale comida, pero aviéntale un traje, aviéntale unos zapatos nuevos, aviéntale lo que tú quieras, no lo va a valorar. Una piedra preciosa menos se la va a comer, ¿sí? Porque no le interesa. Las piedras preciosas son para adorno, no son para que uno se las coma, pero el cerdo se la va a comer. No le interesa como piedra preciosa. Entonces, no es precisamente a los hermanos donde va a hablar precisamente de la reprensión. Entonces, no precisamente está hablando de una salvación anhelada, porque la salvación no depende de nosotros ni la predicamos nosotros. Fíjate que no predicamos la salvación nosotros. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Este es el verdadero evangelio. 1 Corintios 15 dice, y a Cristo, ¿sí?, nació, vivió, murió y resucitó. Ese es el verdadero evangelio, ¿sí? Entonces, dice en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice, y una vez libertados del pecado, somos siervos de la justicia, tenemos como fruto la santificación y como fin, no porque la buscáramos, la vida eterna. Sí, finalmente terminamos accesando a la vida eterna porque Dios nos había perdonado nuestros pecados. Pero cuando a ti te perdonan los pecados, te sientes arrepentido y te sientes bendecido por el perdón de Dios, pero jamás te imaginas que adquieres en ese momento la vida eterna. Entonces, no se refiere a la vida eterna, las perlas que son arrojadas a los cerdos. Se refiere a la sabiduría que hay en la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Hermano, también compara, dice la perla de gran precio, la compara con el reino de los cielos. Que dice que mercader tenía buenas perlas, pero habiendo encontrado una preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces se sigue refiriendo a la palabra, al mensaje, en esta parábola también. Sí. El reino de los cielos es un gran secreto. Por eso dice en Marcos 4:11. Dice, le preguntaron, oye, enséñanos bien esta parábola del sembrador. Y dice, mira, a ustedes, a los que están aquí conmigo, dice, les es dado conocer el misterio del reino del Señor, el misterio del reino de Dios. Pero los que están afuera no, por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, oyendo oigan y no comprendan y se arrepientan y yo los perdone. Pero a ustedes les es dado conocer el reino de los cielos. Entonces, él comparó al reino de los cielos como la perla de gran precio. Lo comparó como una gran red. Lo comparó como un gran tesoro. Hizo muchas comparaciones del reino de los cielos para que pudiéramos entender el valor del reino de los cielos. Pero es un reino de los cielos que vino a la tierra. No está esperándole el reino de los cielos allá en el cielo. Por eso muchos se quieren ir al cielo porque piensan que allá está el reino de los cielos. No, el reino de los cielos ya está aquí. Vino con Jesucristo. Jesucristo lo trajo y lo dejó aquí. No se lo llevó cuando Él resucitó. Aquí dejó el reino de los cielos. Por eso dice, y reunió en Él toda la plenitud de la deidad, en Efesios. Toda la plenitud de la deidad la reunió en Él, la puso en la sola presencia de Jesucristo y a este lo dio por cabeza a la iglesia. Entonces nosotros tenemos toda la plenitud de la deidad, incluyendo el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es menor que Dios. Dios es mayor que el reino de los cielos, pero el reino de los cielos tiene que ver con el dominio y la autoridad de Dios. Entonces el reino de los cielos, el reino de Dios, incluye su autoridad y su presencia. Entonces dice que todo esto lo puso aquí en Cristo Jesús y lo dio por cabeza a la iglesia. No se lo dio por cabeza al pueblo de Israel, se lo dio por cabeza a la iglesia.
Y entonces ahora dice que todo eso, todo el reino de los cielos, toda la plenitud de la deidad lo llena todo en todo. Entonces nosotros tenemos este conocimiento del reino de los cielos y tenemos la autoridad que Dios puso en su palabra, también la autoridad la tenemos nosotros. Y esa autoridad nos es dada por la palabra, no porque tenemos un llamamiento, no porque tenemos un nombramiento. Lo tenemos porque la palabra es nuestra. La palabra nos la apropiamos a nosotros porque Cristo entró y Cristo es la palabra, Cristo es el Logos, pero también tenemos a través de esto, tenemos el Rafé y el Rema, la palabra escrita y la palabra revelada. Entonces, eso es lo que habla todos los evangelios acerca del reino de los cielos. Y la hace referencia hacia las cosas, a las grandes verdades que están en la palabra de Dios. No están allá en el cielo, están aquí en la tierra. Aquí en la tierra a través de su palabra. Y dice eso, lo dice en Romanos 10, versículo 5. Si quieren, acompáñenme a Romanos 10. Dice, porque en verso 5, porque la justicia de Dios es por la ley, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, hablando de la ley. Pero la justicia que es por la fe dice de otra manera, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero fíjate qué es lo que dice realmente la palabra. Cerca de ti está la palabra en tu boca. Esto lo dice Isaías capítulo 28. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ya está en nuestro corazón, ya está en nuestro corazón. Pero no la he leído toda, no le hace, ya está en tu corazón. Vino con el Espíritu de Cristo. Es el testimonio de toda la palabra. El espíritu de la profecía, el testimonio de Cristo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nada más con que él creyere. Amén, hermana. ¿Sí, Sarita? Sí, hermano, perfecto, perfecto. Es que como de pronto veo, o sea, lo valioso que es esto y todo lo que Dios nos ha dado, de pronto quise relacionarlo con la perla de gran precio, o sea, que no tanto la salvación, sino todo el regalo de la gracia, todo el regalo de la justicia que viene por la fe, o sea, lo vi así como global, que es algo tan valioso. Dice que deja todo y va y compra todo el terreno donde está ese gran tesoro porque le encuentra un valor más grande, calculable. Entonces, por eso preguntaba. Sí, hermano, miren, cuando nosotros nos encontremos con esa perla de gran precio, porque ahorita estamos viviendo el reino de los cielos, pero no lo conocemos muy bien, no lo entendemos muy bien. El Espíritu va a dar testimonio a nuestro espíritu, como dice Romanos 8, de que somos hijos de Dios. Entonces vamos a exclamar, Abba Padre. Ahorita no lo hacemos porque no nos ha caído el 20 todavía. Por eso no danzamos en la iglesia, por eso no brincamos, por eso no levantamos las manos, por eso no alabamos con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Pero cuando nos caiga el 20, cuando realmente podamos exclamar, Abba Padre, entonces vamos a ser como los adoradores que van a adorar en espíritu y en verdad. Por eso decía el autor de la letra, ¿verdad? No me imagino, no puedo imaginarme qué voy a hacer cuando esté delante del Señor. Si me voy a quedar de pie en su presencia o voy a caer de rodillas, voy a cantar, voy a alabar, me quedaré en silencio, no sé qué voy a hacer, pero solamente puedo imaginar algunas cosas. Bueno, es que lo único que nos queda es la imaginación. La palabra ahí está escrita, no nos da margen de duda la palabra, lo único que necesitamos ahora es imaginarla. Entonces tenemos que aprender a imaginar el reino de los cielos, porque no es cuadrada la palabra,
no es ceremoniosa. Estamos hablando de un Cristo que disfrutó vivir la vida, que era alegre, un Cristo que enseñó a los apóstoles. Era tanta su atractivo, porque no era guapo ni simpático, pero su atractivo espiritual, lo que él traía en su corazón era tan atrayente que convenció nada más con haberles dicho, sígueme, y lo siguieron. Ya traía la autoridad y traía la unción en él. Entonces, todas estas cosas van a aparecer poco a poco como una perla de gran precio, van a aparecer como un gran tesoro, van a aparecer como una cosa maravillosa que nosotros no imaginamos, pero que conforme vayamos imaginando esto, cuando estemos en su presencia, cuando nos veamos en su presencia, nos vamos a imaginar estas cosas y vamos a empezar a entenderlo y vamos a gritar Eureka, el Señor poderoso reina. Sí, por eso ahorita algunas veces se hacen un poco, algunas veces tediosas las reuniones, algunas veces para muchos es aburrido. Para muchos, como dice Malaquías capítulo 1, a partir del verso 5 y 6, cuando dice, es que tú has hecho mi mesa despreciable, has despreciado mi mesa, porque has presentado lo cojo, lo enfermo, lo inútil, y eso es lo que vienes y lo ofreces. Ofrécelo eso a tus príncipes, a tu jefe en el trabajo, a tu maestro en la escuela, a tus amigos, ¿verdad? Con los que te la pasas a todo dar. Vete como un aburrido, así como eres en la iglesia de aburrido, así preséntate aburrido ahí con tu familia y con tus amigos, a ver si así te van a aceptar, ya no te van a volver a invitar. Entonces, nosotros lo hacemos esto nada más en la iglesia. Y el Señor no le gusta, porque aún no nos ha caído el 20. Es decir, no hemos profundizado en la palabra, no hemos profundizado en la oración, no hemos profundizado en la comunión que tenemos con un Dios vivo, con un Dios que está al pendiente de nosotros, con un Dios que está queriendo meter de su vida en la nuestra, meter de su vida en la nuestra, meter de su vida en la nuestra, para que seamos llenos del Señor, del Espíritu Santo. Y así lo vamos a hacer, poco a poco vamos a hacer. Estamos llenos del Espíritu Santo, pero no tenemos una llenura consciente. Tenemos una llenura porque la santidad se requiere, para que haya santidad en nuestro corazón, se requiere del Espíritu Santo y del Espíritu de Cristo. Pero todavía no gritamos Eureka. Al rato vamos a gritar. ¿Habrá alguna duda hasta aquí, hermanos? Porque vamos a empezar ya con todo lo que va a ser el temario del panorama profético de la iglesia. Nos vamos a encontrar en diferentes temas, específicamente en Daniel. Nos vamos a encontrar específicamente en Oseas, en Miqueas, en Habacuc, en Ageo, en Sofonías, en Malaquías y en Zacarías. Obviamente, pues en Ezequiel y en Isaías y Jeremías, pero nos vamos a encontrar casi en la mayor parte de los profetas. Y nos vamos a encontrar en Génesis, nos vamos a encontrar en todo Génesis, incluyendo al sacerdote Melquisedec, que ahí venimos de esa genealogía como iglesia. Entonces, vamos a encontrarnos en muchas partes para que estén ya al pendiente de todo lo que viene, porque es un panorama hermoso y maravilloso. Amén. ¿Habrá alguna duda hasta aquí? Vamos a reservarlas, hermano, todo lo que hemos guardado por ahí. Pues las preguntas pueden presentarlas, no pasa nada, porque vamos a tener mucha información. Es mucha información que ya tenían, pero que no habían relacionado, porque han leído varias veces la Biblia, pero esta información nunca la habían relacionado porque no sabían que tenía que ver con la iglesia. Pero nos ha facilitado mucho la comprensión. O sea, ahí está lo que hemos estado leyendo y repasando, pero ya se facilita más o menos, a lo mejor. Es nada más ir conectando poco a poco. Sí, ustedes, yo creo todos conocen de Alberto Einstein. Alberto Einstein escribió algo muy importante y muy interesante. Y él dice algo hasta como si fuera revelado por el Espíritu Santo. Dice,
cuando el conocimiento ya no da para entender más, entonces le abre paso a la imaginación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es una frase de Albert Einstein. Bueno, es que tiene mucho que ver con esto. La Biblia necesita mucho de nuestra imaginación, porque el conocimiento textual, ¿sí?, nos abre paso al conocimiento revelado. Pero aunque tengas el conocimiento revelado y tenga la palabra profética más eficaz y tengas una verificación en tu espíritu acerca de los dos testigos, acerca de quiénes son los dos testigos, acerca de lo que van a profetizar, acerca de quién puede ser el anticristo, acerca de los tiempos y las sazones a los que nos estamos enfrentando, sí, necesitamos un poquito de imaginación. Necesitamos nosotros de la imaginación. No es un pecado ni es carnal. La imaginación es algo que Dios está poniendo en personas como José, personas como Daniel, porque las cosas en las que fueron probados Daniel y José fueron en sueños y en visiones, en cosas que no existían, pero las imaginaron. Entonces nosotros tenemos, en las cosas que no existen, las tenemos que imaginar. Si no, lean ustedes 1 Corintios 2, verso 9, donde dice, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para todos los que le aman. Fíjense, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de Dios. ¿Qué son esas cosas? Solamente las que podamos imaginar, de la misma palabra. Por eso tenemos que estar abiertos a muchas cosas que no hemos entendido, pero vamos a entender. El mundo espera por nosotros, por un grupo preparado, no está esperando por gente dispuesta. Si usted le pregunta a la iglesia que levante la mano, todos los que están dispuestos, todos la van a levantar, pero nadie se prepara. Todos están dispuestos, pero no todos están preparados. Tenemos que empezar a dar los primeros pasos de preparación, porque no es suficiente la disposición. Es necesario dar el primer paso en la preparación como hijos de Dios para este tiempo. Amén. ¿No habrá alguna duda más? Yo, doctor. Sí, mi hermana. Bueno, donde dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza conforme a nuestra semejanza, ¿le está hablando a los 4 seres vivientes que vimos ahorita en Apocalipsis? Él está hablando nada más a uno, porque los otros 4 prepararon todas las bestias que fueron creadas en el 6º día, pero también fue creado el hombre. Entonces, cuando él le dice a un ser viviente, vamos a hacer al hombre, fíjate bien, Mané, vamos a hacer al hombre. Haz de cuenta que tu esposo te dice a ti, a ver, Vané, vamos a hacer a nuestros hijos conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces tú dices, bueno, pues un hijo mío se va a parecer a mí, a lo mejor el otro se parece a José Juan, el otro se parece al abuelo, etcétera, etcétera. Pero hay una mezcla del parecido entre los dos, porque cuando le dice a el ser viviente, al que tiene el aspecto de hombre, vamos a hacer al hombre, tú pones la parte humana del hombre y yo pongo la parte espiritual, la parte eterna del hombre, ¿sí? Para que sea semejante a Dios en la eternidad o en lo espiritual, pero va a ser semejante a ti en lo humano. Por eso dice en el capítulo 2:7, y Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, varón y hembra los creó, e hizo de ellos un ser viviente. No dice un hijo de Dios, no dice un hijo del hombre, no dice otra cosa, dice un ser viviente. Y cuando dice un ser viviente, se refiere al concepto de un ser viviente, al concepto de un ser viviente que está también en el cielo. Si está en la tierra, está en el cielo. Dios hace todas las cosas paralelas. Así como en el cielo, así también en la tierra. Y si hay un ser viviente allá, hay un ser viviente aquí. Así las hizo. Nada más que a este que hizo aquí le dio aliento de vida porque sopló en él aliento de vida y puso en él su espíritu. Por eso no le prohibió que tomara del árbol de la vida. Le prohibió que tomara del árbol de la ciencia. Le dijo, porque si comes del árbol de la ciencia, ciertamente vas a morir. No de inmediato, pero vas a morir.
Por eso lo sujetó a vanidad, como dice Romanos 8:19. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero la creación misma fue sujeta a vanidad, no por sí misma, sino por el que la sujetó, el Señor. ¿Sí? Entonces, estaba hablando al ser viviente. Estaba hablando a uno de los seres vivientes. Y estaba a él poniendo de su mismo espíritu creador, de su mismo espíritu como Dios, estaba poniendo en él. Porque aún no venía como el Mesías vino despojado de toda su deidad. Pero cuando viene como el Dios creador, viene con toda su deidad. Y él puso de su espíritu en la creación de Adán. Amén. Pero en 1 Corintios 15 dice de Adán, no dice un espíritu que da vida, porque él tuvo hijos. Dice alma viviente, y de Cristo espíritu que da vida o espíritu vivificante. Entonces separó a Adán y separó a Cristo. Entonces a Cristo sí lo puede comparar con la Trinidad, pero no puede comparar al primer hombre con la Trinidad. Por eso no hizo al primer hombre con la Trinidad, no habló a la Trinidad. Lo hizo al hombre un ser viviente nada más. Entonces no hablaba con el Padre ni con el Espíritu Santo, hablaba con el ser viviente, que lo hizo a su imagen como hombre. Por eso dice que el tercer ser viviente tenía aspecto de hombre, en el capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Sí, Vané? ¿O era Norma? Era yo. Ah, perdón. Sí, era Norma, pero yo también puse atención. Ok, hermana. Sí, Norma, sí quedó más o menos. Sí. Esto en el panorama profético lo vamos a repasar, hermana, porque ahorita estamos dando la introducción, pero el panorama profético van a estar incluidas todas estas cosas. Sí, va a ser un... Ya te lo había explicado Micaela otra vez y me quedé con esa dudilla. Dije, ¿sí era así o no era así? Por eso lo volví a preguntar. Sí. Es que muchos creen que estaba hablando el Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el Padre no, porque el que vino aquí fue Jesucristo, el Espíritu Creador. El Espíritu de Dios Creador, que es la tercera parte, es el Hijo. Y el Hijo no le puede dar orden al Padre, se sujeta al Padre, ¿sí? Entonces, él le tenía que hablar a alguien que pudiera dar la capacidad de hacer a un hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Porque Dios es espíritu, entonces lo que puede hacer Dios es únicamente espiritual, no es terrenal. Entonces, cuando hacen al hombre, lo hacen terrenal y lo hacen espiritual. Lo hacen de la tierra y lo hacen del espíritu. Tenía las dos naturalezas, ¿sí? Como vamos a ver la naturaleza de Cristo cuando es concebido por María. Amén.